Buenos días, mis hermanos. En esta mañana estamos contentos y agradecidos con el Señor de que nos puedan acompañar una vez más para escuchar la predicación de la palabra del Señor. Y hay innumerables relatos de cómo el hombre desde la antigüedad ha tratado de encontrar la ubicación de la fuente de la eterna juventud. Esta búsqueda se originó en leyendas que fueron reforzadas y alimentadas posteriormente de alguna manera por la mitología griega, especialmente con la famosa historia de Aquiles y su mamá Tetis, que lo sumergió en la laguna de Estigia para hacerlo inmortal. Pero aunque la famosa fuente de la juventud sea en ese sentido una leyenda, esto en realidad lo que representa es el anhelo del hombre de querer tener la vida eterna. Aunque ahora sabemos que no existe tal fuente milagrosa, no por lo menos como los hombres la hemos imaginado, que con solo sumergirse en sus aguas obtendrá la vida eterna o la juventud que tanto anhela. Todavía los hombres seguimos buscando la fuente, esa fuente eterna, o por lo menos que prolongue la juventud. Solo que ahora no recurrimos a leyendas o antiguos manuscritos que describen su supuesta ubicación. Ahora recurrimos a las ciencias como la criogenética, la cirugía plástica, que nos ayuda a tratar de mantener nuestro aspecto juvenil. La industria cosmética también tiene una buena participación en ese mercado de hacernos creer que podemos alcanzar la eterna juventud. Y por experiencia sabemos que esa es una lucha perdida, porque no hay cirugía, ni cosméticos, ni cremas que puedan detener el paso del tiempo. Y las huellas que el tiempo deja en nuestro cuerpo se van notando. Pero aparte de la vanidad, en el corazón del hombre hay ese deseo de vivir para siempre, de prolongar su existencia de alguna manera. Y según la Biblia, fue puesto allí, ese deseo fue puesto allí por Dios mismo. Eclesiastés, capítulo 3, el verso 11, así lo afirma. Mire lo que dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, se refiere a Dios obviamente, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, ese sentido de eternidad ha sido puesto por Dios en el corazón del hombre. Cuando Dios creó al hombre y le impartió el aliento de vida, le estaba compartiendo de su eterna existencia. Por eso buscar la fuente de la vida eterna no está mal. Lo que está mal es donde el hombre la ha estado buscando desde la antigüedad. No es en las leyendas o en los supuestos mapas secretos que describen dónde se puede encontrar dicha fuente. Esa fuente está más cerca de lo que muchos se han imaginado o han creído. Ha estado siempre accesible a todos y lo mejor es que se nos ofrece por amor a todos los hombres. Y por increíble que esto suene, la fuente de la vida eterna fue enviada al mundo para buscarnos a nosotros. Sin embargo, lamentablemente el hombre prefiere seguir buscando la fuente de la vida eterna por sus propios medios, en sus propias fuerzas y en extraños lugares. La Biblia siempre nos ha dicho la ubicación exacta de la fuente de la vida eterna. Y no es en algún lugar distante, extraño y casi inaccesible rincón de la tierra donde podremos encontrar esa fuente. Tampoco el hombre que la quiere tendrá que gastar una gran fortuna con tal de obtener sus beneficios. El acceso nos fue conferido a todos los hombres por gracia, por amor y gratuitamente. Porque, perdón, el costo de acceder a ella para el hombre no podría pagarlo. No podría pagar ni con toda la riqueza del mundo. Perdón. Así que la fuente de la vida eterna no es un destino o un lugar o un método, es una persona. Y todos los que creen en él podrán beber abundantemente de esa fuente inagotable de vida eterna. Y quien así lo haga, dice la Escritura, de su interior
correrán ríos de agua viva. Al continuar con el relato del Evangelio de Juan, Jesús se presenta como la fuente de vida eterna e invita a todos los presentes a beber de él. A pesar de ser una afirmación majestuosa con un impacto eterno, la multitud, preste atención mi hermano y mi amigo que me escuchan esta mañana, prefirieron seguir discutiendo sobre asuntos religiosos que no revestían la mayor importancia antes que recapacitar en lo que Jesús les estaba diciendo que era trascendental para su vida. Por eso lo quiero invitar a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, el capítulo 7, y vamos a continuar con nuestro recorrido por este precioso Evangelio desde el verso 37 al verso 44. Y le voy a suplicar que prestemos mucha atención a lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana a través de su preciosa palabra. Y en este pasaje encontraremos dos hechos sorprendentes que confirman lo que les acabo de decir. El primero de ellos es que Jesús es la fuente de la vida eterna. El segundo de ellos es que el Espíritu Santo es la garantía de esa vida eterna. Y adicional en el texto encontramos que ante estas dos afirmaciones majestuosas siempre habrá diferentes opiniones acerca de Jesús. Así que lo invito para que vayamos al texto en esta mañana y empecemos en el verso 37 y dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que lo primero que vamos a encontrar en este pasaje es que Jesús es la fuente de vida eterna y nos invita a beber de ella. Juan nos dice lo que sucedió el último día de la fiesta de los tabernáculos. Recuerde que todo lo que hemos estado viendo en el capítulo 7 del Evangelio de Juan tiene que ver con este momento histórico en el que Jesús asiste a la fiesta de los tabernáculos, esta festividad que se realizaba en Jerusalén. Entonces, Juan nos sigue ubicando allí y nos dice que el último día de esa fiesta, para el tiempo de Jesús ya esa fiesta no era de 7 días como en la antigüedad, como estaba establecido, sino que le habían aumentado un día más, eran 8 días. Juan no nos dice si era el séptimo día o el octavo día, pero muy probablemente por eso dice el último día. Y durante toda la semana se realizaban diferentes celebraciones. Recuerdo que esto era para conmemorar, la fiesta de los tabernáculos era para conmemorar la salida de Egipto y el tiempo que duraron en el desierto como pueblo y donde Dios los sustentó. Entonces tiene un fuerte simbolismo. Es quizás una de las más importantes, si no la más importante, de las celebraciones de los judíos. Entonces se hacían muchas ceremonias, pero una de las ceremonias más importantes era la del agua y la oración por la lluvia, por los tiempos de lluvia. Esta ceremonia se llevaba a cabo cada mañana, en la que los sacerdotes desfilaban llevando una jarra de agua, más o menos de 1,5 litros, dicen los expertos. Esta jarra era de oro. Iban al estanque de Siloé, la llenaban con agua del estanque y regresaban hasta el santuario, hasta el templo. Cuando iban entrando por las puertas de la ciudad, el pueblo cantaba salmos. Y ellos traían esa agua hasta el altar y daban una vuelta alrededor del altar. Eso era durante 6 días, ¿cierto? El sumo sacerdote encabezaba esa celebración. Y el principal énfasis que hacían los fariseos en esta ceremonia era que la oración debía insistir en la necesidad de pedirle a Dios que les enviara lluvia. Debido a que se aproximaba el otoño, esta fiesta se celebraba como el 15 de septiembre, y las cisternas donde ellos habían reservado agua durante todo el verano ya estaban casi agotadas completamente. Entonces pedían para que lloviera, para que pudieran estar llenas estas cisternas y el tiempo de cosecha del año siguiente fuera también próspero. Entonces todo esto tenía una fuerte representación simbólica con respecto al Éxodo y la necesidad de que Dios supliera el agua para el consumo y para las cosechas.
Y la manera como celebraban ellos estrictamente esta fiesta indica lo importante que era para los judíos. ¿Sí? ¿Y por qué les estoy diciendo todo eso? Porque es precisamente en ese momento de la celebración más importante, que era el séptimo día, le daban 7 vueltas, Jesús utiliza esa ceremonia en la que todos estaban familiarizados con el agua para anunciarles una verdad profunda. Mientras ellos dependían del agua del estanque de Siloé, Jesús hace un magnífico anuncio. La ceremonia representaba la urgente necesidad del agua para sobrevivir. Jesús le señala que la más profunda necesidad del pueblo no era la material, sino la espiritual, y que precisamente Él era esa fuente inagotable de agua viva. ¿Ve lo que le estoy diciendo? Mientras que el pueblo seguía al pie de la letra con sus celebraciones litúrgicas, Jesús los estaba invitando a que participaran en la celebración de la vida y creyeran en Él, porque Jesús era, es y será esa fuente inagotable de vida eterna. Nosotros también tenemos diferentes tipos de celebraciones religiosas. Sin importar la iglesia o la denominación, tenemos el pueblo cristiano, tiene unas celebraciones que son importantes, que tienen un significado espiritual muy importante. Por ejemplo, celebramos la Semana Santa, celebramos la Santa Cena, celebramos bautizos y tenemos otras celebraciones. Pero en medio de estas celebraciones es fundamental, al realizarlas, que no nos olvidemos que su verdadero significado e importancia radica en que estas celebraciones deben señalar a Cristo, deben apuntar a Cristo, nos deben llevarlo a reconocerlo, a apreciarlo y a adorar a Dios por todo lo que ha hecho. Eso es lo que debe señalar. De lo contrario, no importa qué tan rigurosa y pomposa sea la celebración, no cumplirá el propósito de señalarnos a Cristo, de llevarnos a Dios. Aquel pueblo quería dar gracias a Dios por el agua que bebían y calmaban su sed. Y además había permitido que tuvieran una buena cosecha. Pero olvidaban que su mayor necesidad era espiritual y que Jesús era precisamente la fuente inagotable de donde todo el pueblo podría beber sin ningún problema. El Padre, nuestro Padre Celestial, no desconoce que nosotros tenemos necesidades materiales. Tenemos necesidad de vestido, tenemos que comer pan y otros elementos para sostenernos, necesitamos techo. Él no desconoce. Por eso es que dentro de nuestra vida devocional de oración, llámese Padre Nuestro, o el tiempo que tengamos de oración, como lo queramos hacer, hay un espacio dado por Dios allí para agradecer y para pedir por el pan de cada día. Y ese es el aspecto material de nuestras necesidades y la dependencia que tenemos de Dios para que nos supla para esas necesidades. Pero a la misma vez nuestra vida de oración y la participación en la vida congregacional siempre deben reflejar no solo la gratitud por las cosas materiales que Dios nos da, sino sobre todo esa dependencia y el reconocimiento de que Jesús es nuestra fuente inagotable de vida eterna. No es en la fuente de la religión o en la fuente de las observancias, de la observancia celosa de las ceremonias litúrgicas que encontraremos satisfacción eterna. No la encontraremos en esas celebraciones. Es en Cristo, quien es la única fuente en la que verdaderamente quedaremos satisfechos. Nosotros necesitamos creer en Jesús como la fuente de nuestro sustento espiritual. Lo demás, es decir, lo material, serán las añadiduras. Jesús lo prometió. Tanto lo espiritual como lo material, mientras estemos en este mundo, serán importantes. Yo no estoy desvirtuando lo importante que es tener una casa, un carro, tener comida. No. Todo esto es importante. Pero lo más importante siempre será nuestra necesidad espiritual. Esa necesidad espiritual que todos tenemos y que solo Jesús nos puede satisfacer de manera abundante al darnos esa agua viva, porque Él es esa fuente de donde emana la vida eterna. Las cosas materiales que buscamos en la vida
nos satisfacen temporalmente, pero solo Dios nos puede satisfacer completa y perfectamente para siempre. Para poder estar satisfechos tenemos que venir a Jesús. No hay otra fuente donde podamos beber espiritualmente y quedar satisfechos. Las palabras de Jesús para aquella multitud fueron una invitación a regresar a Dios. Básicamente les está diciendo, mientras ustedes van al estanque de Siloé y hacen esta celebración, que es muy importante, están olvidando que deben venir a Dios. Para ellos era importante hacer aquella celebración, pero se olvidaron lo más importante, que era venir a Dios para recibir el agua de la vida eterna, para que de su interior corrieran ríos de agua viva, tal como Jesús le dijo a la samaritana. Este es un tema que ya habíamos mencionado de alguna manera cuando hablamos de la samaritana. Pero ellos, ahora el pueblo, mire la contradicción que me viene en este momento a la mente. Los samaritanos aceptaron aquella agua. Los judíos la estaban rechazando. Rechazaron la verdadera fuente y siguieron bebiendo ¿de dónde? Del pozo de las tradiciones y de la religión. Para al final darse cuenta de que seguían con sed, pero en su rebeldía no quisieron venir a la fuente eterna que es Jesús, a pesar de que por medio del Espíritu Santo les estaba garantizando su acceso. Miren lo que dicen los siguientes versos. Esto dijo, por eso los invitó, los versos anteriores los invita a venir a él. Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Así que el segundo elemento que encontramos en este texto, que es muy importante, es que el Espíritu Santo es la garantía de la vida eterna. Jesús es la fuente, pero el Espíritu Santo es la garantía de que disfrutamos ahora de esa fuente eterna. ¿Ve? Cuando Jesús invita a la gente a venir a él para que bebieran, estaba a la misma vez haciendo un anuncio extraordinario. Que ellos, desafortunadamente, por estar en sus conflictos, como ya veremos en un momento, no entendieron. Por estar en discusiones sin sentido, no lo entendieron. Recordemos que ni aún los discípulos de Jesús en ese momento lo entendieron. Solo fue hasta que recibieron en Pentecostés al Espíritu Santo y mucho más tarde, Juan, escribiendo el Evangelio al final de su vida, explica esto de manera más clara. Ya él lo entendía, claro, ya habían pasado muchos años. Ellos recibirían al Espíritu Santo después que Jesús entregara su vida en la cruz y fuera al Padre para ser glorificado. Por eso Jesús dice, me conviene que yo me vaya para que venga otro, ¿cierto? Hasta aquel momento el pueblo de Israel consideraba que el Espíritu Santo de Dios venía sobre algunos individuos, y lo estoy haciendo a propósito de esta manera, venía sobre ellos de alguna manera, estaba sobre ellos, los guiaba, los influenciaba, los dirigía para que pudieran realizar una tarea específica. Y ellos consideraban que el Espíritu Santo obraba sobre ciertos individuos, una clase especial de individuos. Lo que Jesús estaba prometiendo es que todos aquellos que le recibieran a él como Mesías, recibirían el Espíritu Santo sin excepción alguna. Si ellos recibían al Espíritu Santo, entonces espiritualmente estarían satisfechos, es decir, beberían constantemente de la fuente de la vida eterna. Esa era la metáfora que Jesús estaba usando con respecto al agua que él les ofrecía. Jesús utilizó esa metáfora con ese propósito. Jesús continúa hoy haciendo el mismo ofrecimiento para todos nosotros, los hombres. Y como vimos la semana pasada, todavía hay un poco de tiempo para aceptar esa oferta. Cualquiera que recibe a Jesús como Señor y Salvador, recibirá el Espíritu Santo, que se encarga de cambiar la actitud rebelde y hostil que el hombre pecador tiene contra Dios. Es decir, en otras palabras, el Espíritu Santo nos transformará el corazón para que nos arrepintamos de nuestro pecado y ese corazón se vuelva dócil ante Dios.
También el Espíritu Santo se encargará de darle dirección a nuestra vida espiritual, equiparnos para obedecer la palabra de Dios, además de que nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios en un mundo que es rebelde y está caído. Cuando el hombre sufre esta profunda transformación, entonces su vida se convierte también en una fuente que no solo lo sacia a él, no solo nos sacia a nosotros, sino que además sirve para satisfacer a los que le rodean. Recibir al Espíritu Santo no es únicamente para aquellos individuos súper espirituales. Y esto no consiste simplemente en una experiencia o manifestación religiosa. Tampoco es una sensación emocional donde a nuestro alrededor suceden cosas extrañas que solo afectan los sentidos. Por eso es que es común oír entre el pueblo cristiano, y que hay que replantearnos esa expresión, sentí en esta iglesia o en este momento o mientras está orando, sentí al Espíritu Santo. O también fui a esa iglesia y no sentí el mover del Espíritu Santo. Esas son expresiones que hay que replantearnos, porque en realidad recibir al Espíritu Santo sí es una experiencia espiritual, pero que rápidamente se debe evidenciar en los cambios tangibles que tenemos en el carácter, no en las emociones, en el cambio de nuestra actitud. Eso es lo que significa que hemos recibido al Espíritu Santo, no simplemente por lo que el individuo empieza a decir, o ver, o oír, o soñar, y etcétera, etcétera, etcétera. Esas podrían ser, en un principio, manifestaciones válidas de la presencia del Espíritu Santo, pero bajo ciertas condiciones. El individuo puede ver, oír, sentir, pero bajo las siguientes, por lo menos, 3 condiciones. Primero, que lo que ve, siente, oye, glorifique a Dios. Segundo, que lo que ve, oye, siente o sueña, edifique al cuerpo de Cristo. Y tercero, que lo que ve, oye, siente, sueña, sirva como evidencia de un cambio más profundo y trascendental en su corazón. Estos cambios indican que su vida ahora se está reorientando hacia Dios. En lugar de darle la espalda y alejarse de Él como antes lo hacíamos en nuestra desobediencia y rebeldía, ahora, una vez que el Espíritu Santo viene a nuestra vida, ¿qué hace? Le damos la cara a Dios, caminamos hacia el Padre humildemente y nos sometemos a su palabra. Este es un cambio que solo el Espíritu Santo puede realizar en el corazón del hombre. Y por supuesto, el individuo debe notarlo, debe verlos, no solo sentirlos. Recuerde que la Biblia nos advierte que los sentimientos son sumamente engañosos el corazón del hombre. La obra regeneradora del Espíritu Santo también es una reorientación hacia el prójimo. No solo hacia Dios, sino hacia mi prójimo. Porque ahora se va a notar cómo lo trato, cómo me relaciono con él. Bien sea ese prójimo, sea mi familia, sean mis amigos, mis hermanos en la fe, los extraños o extranjeros. Y mire, lo más sorprendente es que el Espíritu Santo nos cambia de tal manera que nuestra actitud hacia nuestros enemigos también tiene que cambiar. Esa es la clase de vida a la que Jesús nos invita. Cuando dice que vengamos a beber de Él, eso es lo que nos está invitando a hacer. ¿A beber de qué? De esa plenitud. Él es la fuente y el Espíritu Santo es el medio por el cual podemos disfrutarla y vivir esa vida que ahora agrada a Dios. Pero para poder disfrutar o beber de esa fuente es necesario creer en Jesús, porque Él lo dice. Y yo sé que hemos hablado de este tema repetidamente durante esta serie de sermones, porque Juan, una de las palabras que más utiliza es creer, 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 creer. Pero nunca sobra volverlo a mencionar. Creer aquí no es tener o adquirir un conocimiento intelectual de quién es Jesús. Oh, sí, yo sé, yo creo en Jesús porque sé quién es. No,
Creer aquí en el contexto de los evangelios y en el contexto de la Biblia significa rendirse a Él, rendirse a Dios, rendirse a Jesús, rendirse al Espíritu Santo y obedecerlo. Eso es creer, porque creer implica un cambio profundo y real en la vida de aquel que ahora dice creer en Jesús como su Señor y su Salvador. No es solo aquí, es aquí y en todo el ser, de manera integral. Creer no es solamente pertenecer a una religión determinada, ni tampoco ser miembro de una iglesia o identificarse con alguna denominación en particular. Eso ya es cuestión más humana. Creer está íntimamente ligado con la relación personal con Cristo, la regeneración del corazón, el cambio y la obediencia. Creer en Jesús es tener la vida de Jesús en nosotros. Por ejemplo, el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí, ¿cierto? Creer en Jesús es tener esa vida de Jesús y que los que nos rodean la puedan ver con sus propios ojos y especialmente puedan recibir los efectos de nuestra vida transformada que el Espíritu Santo nos ha concedido. El Espíritu Santo es la garantía de que ahora el creyente ha bebido de la fuente eterna que es Cristo. Y aunque sigue teniendo sed en el sentido físico y literal, es decir, tenemos todavía esperanzas, tenemos sueños, tenemos ilusiones, tenemos motivaciones de progresar, no hay nada de malo con ellas, las seguimos teniendo. En el sentido espiritual estamos satisfechos. Aunque no logremos esos sueños, aunque no logremos esas aspiraciones, aunque no cumplamos esas metas, espiritualmente estamos satisfechos. Y también, o además, se podría decir que también estamos satisfechos a pesar de que enfrentemos dificultades o adversidades o calamidades. El creyente bebe de la fuente eterna que es Cristo y el Espíritu Santo es la garantía de que ha bebido de ella. Y Él es quien lo sustenta a lo largo de la vida. Verso 40. Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Aquí nos encontramos, después de examinar que Jesús es la fuente de la vida eterna y que el Espíritu Santo es la garantía de la vida eterna, de que hemos bebido allí, nos encontramos diferentes opiniones acerca de Jesús entre la gente. Juan, una vez más, tristemente nos relata cómo entre el pueblo las diferentes opiniones acerca de Jesús solo terminaron en debates y confusión, controversia. Según Juan, unos decían que Jesús era el profeta que se les había prometido por medio de Moisés. El Señor le prometió al pueblo de Israel un profeta por medio de Moisés. Otros creían que Jesús era el Mesías, el ungido de Dios. Los religiosos, que solo era un engañador al que había que detener a como diera lugar. Así que las opiniones estaban totalmente divididas en diferentes direcciones. El debate se centró en si Cristo podía venir de Galilea. Preste atención a los argumentos de esta gente. El debate que tenían era, bueno, Cristo puede venir de Galilea. Jesús había venido de hacer milagros en Galilea, obviamente en el norte de Israel, porque era un lugar donde fue mayormente aceptado. Venía de allí. Pero esta gente decía, pero el Mesías, las Escrituras dicen que vendría primero del linaje de David y que nacería en Belén. Pero este Jesús viene de Galilea y ha vivido toda su vida en Nazaret con José y María. O sea, como que había cosas que no les cuadraban a ellos. Pero en realidad era un debate irrelevante en ese momento.
tiene su validez el debate, pero tenían que haberlo hecho en otro momento, porque lo que Jesús les estaba anunciando en este momento era una gran revelación y ellos estaban preocupados de dónde venía. Recuerda que hace unas semanas vimos que si tenía credenciales o no las tenía, ahora es de dónde viene. Si venía de Galilea, pues no, tal vez no es. Si, argumentos que no tienen realmente validez ni cabida en ese momento trascendental en que Jesús les estaba anunciando que su condición espiritual era terrible y que Él era la respuesta a su necesidad más importante y que Él era la fuente que los saciaría por completo. Entonces, dos temas completamente diferentes y uno irrelevante de importancia y el otro de suprema importancia. Mientras ellos argumentaban y disputaban sobre hechos que ya no revertían mayor importancia, estaban perdiendo el tiempo con esos argumentos simplones. Y lo que en realidad estaba sucediendo es que estaban dejando pasar la oportunidad de escuchar a Jesús y entender lo que Él les estaba diciendo. Y en este caso en particular, lo importante que era para ellos recibir al Espíritu Santo. ¿Ve el tema? Mientras ellos discutían acerca de las diferentes opiniones que tenían, si Jesús era, si no era, de dónde venía, en fin, el tiempo transcurría, se les estaba pasando. Recuerda que la semana pasada hablamos de esto, que el tiempo se agota, la puerta de la oportunidad se les estaba cerrando y ellos en debates sin sentido. Parece que lamentablemente a nosotros también nos está sucediendo lo mismo. Mientras nosotros como cristianos, y tengo que decirlo con mucha tristeza y pesar en mi corazón, nos enfrascamos en debates teológicos. Muchos de ellos, la verdad, muchos de ellos sin sentido y que realmente no valen la pena. Yo he escuchado cristianos debatir en conversaciones de que Jesús sí nació en diciembre, que no nació en diciembre ahora que viene la Navidad, que porque la celebramos, que Jesús no nació el 24 de diciembre, que son debates en este momento irrelevantes. Que si hablamos en lenguas o no, entonces sí tenemos al Espíritu Santo o no lo tenemos. Son debates irrelevantes. Y muchos otros. No podemos negar, y yo tampoco lo niego, mi hermano, de que hay ciertos debates que debemos tener, sí, pero para eso es la apologética y para eso hay un lugar y un espacio, un tiempo para ello. Pero en realidad eso no es lo más importante para el hombre. En lo que a Jesús concernía, lo más importante en ese momento era que ellos entendieran la necesidad espiritual urgente que ellos estaban padeciendo, carecían. Y ellos estaban debatiendo si Jesús venía de Galilea o no, si era descendiente de David o no. Él les estaba diciendo dónde podían satisfacer esa necesidad y cómo por medio del Espíritu Santo se les concedería a todos, no a unos pocos, esa llenura, el poder beber de esa fuente inagotable, porque ellos estaban sedientos. La misma fiesta lo representa. Si ellos le prestaban tanto interés a esa fiesta porque tenían miedo de que el año siguiente el agua les fuera a faltar, ¿cómo no se daban cuenta de la necesidad espiritual que tenían? Como dice William Barclay, ya creo que ustedes se han dado cuenta que es un autor que a mí me gusta mucho. Él dice, Jesús no es un tema que hay que discutir, sino alguien a quien hay que conocer y amar. De nada nos sirve sentarnos en la iglesia, en el aula, en la cafetería, a hablar acerca de Jesús, de los temas de Jesús, de las controversias teológicas, cuando a Jesús hay que conocerlo y amarlo, entregarle la vida. Podemos tener diferentes opiniones acerca de Jesús y de las manifestaciones del Espíritu Santo. Es completamente válido. Y la manera como cada uno lo experimentamos, cómo vino a mi vida Jesús, cómo el Espíritu Santo se ha manifestado en mí, cada una de esas experiencias es válida y es diferente. Pero si en realidad ese operar del Espíritu Santo no nos regenera y no nos transforma,
sus opiniones y las mías no tendrán ningún valor práctico. Simplemente seguiremos perdiendo el tiempo en discusiones que en lugar de unirnos, yo creo que ustedes lo han notado, nos dividen. Y mientras tanto, lo verdaderamente importante lo estamos dejando de lado. Lo que Juan nos relata nos debe servir a nosotros. Nos debe servir a nosotros no solo de evidencia, sino también de advertencia. Aquellos hombres se dividieron en grupos que con el tiempo se radicalizaron y por estar en sus debates y peleas rechazaron a Jesús, finalmente lo crucificaron y terminaron peor de sedientos que lo que estaban antes. Cada uno de los hombres tendrá su opinión acerca de Jesús. El problema será si su opinión o mi opinión está de acuerdo con la eterna revelación de Dios. Recuerde que nuestra regla de medir, nuestra tabla rasa es la palabra de Dios, no lo que usted y yo pensemos. De lo contrario, no importa qué tan convincente suene su posición o la mía, o su teoría teológica o la mía acerca de Jesús. Al final, tenemos que llegar todos a la conclusión de que solo Dios estará en lo correcto. Por eso es necesario que nosotros con humildad y sencillez de corazón creamos en Jesús, en su testimonio y en el único que puede llevarnos, y el único que puede llevarnos a ese conocimiento es el Espíritu Santo de Dios. Por eso no será suficiente pensar que estamos en lo correcto. Lo verdaderamente importante será aceptar que Jesús está en lo correcto y que nuestra vida se rige por esa declaración. No será debatiendo con argumentos, ni destrozando a nuestros rivales con teorías ingeniosas que podremos llevarlos a Cristo. No. Es cuando ellos puedan ver el poder del Espíritu Santo que Jesús nos prometió obrando en nosotros, de manera que de nuestro interior fluyan ríos de agua viva. Valga la pena afirmar que la palabra que usa Jesús aquí como interior, del interior, es una palabra en griego que significa las entrañas. Pero para los judíos, lo más profundo de las entrañas, es decir, las vísceras, el riñón, el estómago, ellos lo consideraban el asiento de las emociones y donde se encontraba el carácter moral de un individuo. Allí en esas entrañas, no en el corazón. Nosotros los occidentales decimos que en el corazón. No, para el judío era en el interior. Y Jesús utiliza que de ese interior, saldrían ríos de agua viva. A lo que se refiere entonces Jesús es que del interior de nuestro ser, de nuestro carácter, de lo que somos como personas morales, éticas y espirituales, debe manar la vida. ¿Sí ve? Del interior de Jesús manaba la vida eterna. Todos los hombres hemos sido invitados a beber de ese manantial que fluye de Cristo. Aunque tengamos diferentes opiniones acerca de Jesús, al final, vuelvo y repito, la única opinión que cuenta y que vale la pena creer es la que el Padre dio, que nos afirma por medio de su palabra que Cristo es la fuente inagotable de vida eterna. Como Dios sabía que nosotros, por nuestros medios y fuerzas, jamás encontraríamos la fuente de la vida eterna, Él decidió enviarla al mundo. Y nos envió al Espíritu Santo para que nos guíe a ella. Así que en lugar de estar perdiendo el tiempo y desperdiciando recursos, buscando la fuente de la vida eterna en el lugar y por las razones equivocadas, solo tenemos que creer en Cristo y recibirlo como Señor y Salvador. E inmediatamente beberemos de la fuente eterna de la vida. Y el Espíritu Santo es la garantía de ello. Si así lo hacemos, no solo quedaremos satisfechos nosotros, sino que adicionalmente de nuestro interior, de las entrañas de nosotros, correrán ríos de agua viva que servirán de testimonio
a todos los que nos rodean. Aunque ellos tengan diferentes opiniones, nuestro testimonio quizás pueda servir para que finalmente ellos se convenzan de venir a Cristo y beban libre y abundantemente de la fuente inagotable de la vida eterna, que es Cristo, mientras todavía hay tiempo. Así que vengamos, mis hermanos y mis amigos que me escuchan en esta mañana, y bebamos abundantemente de la fuente que es Cristo. Ahí donde está le voy a pedir que incline su rostro y vamos a orar por un momento. Padre amado, te damos gracias porque cuando nos viste desesperados y sedientos y sin la más mínima posibilidad de encontrar la fuente de la vida eterna, por nuestros propios medios, por amor y por medio del Espíritu Santo nos llevaste a Jesús para que pudiéramos beber hasta saciarnos. Ahora que nosotros estamos satisfechos y sabemos quién es la fuente de la vida eterna, dónde se encuentra, ayúdanos a nosotros a servir de testimonio para los que aún están buscando por sus fuerzas y por sus medios esta fuente en el lugar equivocado, la puedan finalmente hallar en ti, Jesús. En tu nombre oramos y damos gracias, Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan una feliz semana y que quiera el Espíritu Santo de Dios y el Padre llevarnos a beber abundantemente de la fuente de la vida que es Jesús.